Ok, vamos a continuar con las marcas mínimas. No se vayan a confundir. Estas son las marcas mínimas que debe tener una iglesia para ser considerada iglesia de Cristo o iglesia bíblica. Luego vamos a estar viendo, como le contestaba a Cristian, otras marcas que ya identifican a una iglesia bíblica saludable. Una iglesia puede ser bíblica o más bien, una iglesia puede ser iglesia de Cristo y no estar muy saludable. Hay otras cosas además de estas tres, pero estas tres son los que hacen que la iglesia sea lo que ella es. Es como si preguntamos, bueno, si una persona no tiene alma, bueno, si no tiene alma no es una persona, ¿cierto? Se necesita que tenga alma. Si no tiene cuerpo, bueno, si no tiene cuerpo no es una persona. Bueno, hablo de la persona humana, ¿no? O sea, no puede ser considerado como tal. Estas son las tres cosas esenciales: predicación fiel y pura de la palabra y la administración correcta de los sacramentos. ¿Por qué usamos el término sacramentos? El término sacramentos, que viene del latín sacramentum, es un término que en el pueblo evangélico latinoamericano no heredero o conectado estrechamente con la historia de la iglesia o la reforma, más bien relacionado con el fundamentalismo norteamericano que entró a la Latinoamérica en el siglo XX, le suena muy raro que se use este término sacramento. Nos hemos acostumbrado más al término ordenanza. Bueno, el término sacramento nos causa un poco de sospecha e incomodidad porque está relacionado con el sacramentalismo del catolicismo romano. Dentro de la Iglesia Católica se considera a los sacramentos como canales de la gracia. Ellos te llevan y te infunden la salvación, es decir, cuando un niño o una persona es bautizada dentro del catolicismo, se cree que ese sacramento le imparte la salvación. Bueno, cuando en el mundo evangélico utilizamos, y especialmente en la teología reformada, usamos el término sacramento, no lo usamos para referirnos a ese canal que infunde la gracia salvadora. Más bien lo denominamos como un medio de gracia que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. Sacramentum es un término que implica misterio. Y eso es uno de los significados que el término sacramentum tiene. Algo que tiene un misterio. Y ahora, ¿en qué sentido los sacramentos u ordenanzas implican algo así como un misterio? Bueno, cuando nosotros practicamos el bautismo, estamos convencidos, como dice Pablo, que el bautismo es un acto de identificación con Cristo, es una muestra externa de que nosotros hemos muerto al pecado, que ahora estamos vivos para con Dios, y es una señal externa de que hemos sido injertados o bautizados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Y toda esa simbología mística que el bautismo tiene es por lo cual en ocasiones se le llama sacramento. Lo mismo pasa con la cena. Dice Pablo, hablando de la Santa Cena, que algunos que participan inadecuadamente de la cena han muerto y algunos están enfermos. Hay un misterio allí, ¿cierto? Esa es la razón por la cual Calvino, en el conflicto que existía entre Lutero y Zwinglio sobre el tema de la presencia de Cristo en la cena, Lutero profesaba la doctrina de la consubstanciación. Él decía
que no creía en la transubstanciación, que es la doctrina del catolicismo romano, en la cual ellos dicen que una vez que el sacerdote da las palabras de bendición sobre el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo de Cristo. Hay una transubstanciación, o sea, hay un cambio de sustancias. Solo que la realidad lo que muestra es que no hubo cambio de ninguna sustancia, porque la sustancia del pan sigue siendo pan y la sustancia del vino sigue siendo vino. Pero ellos creen eso. Lutero decía, no hay transubstanciación. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero sí hay consubstanciación. Es decir, que cuando el pastor bendice los elementos, el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presente encima, debajo, al lado, con y en el pan y el vino. Para él le parecía que eso era distinto a la transubstanciación, pero lo único que yo veo distinto es que él dijo consubstanciación. Zwinglio, por el otro lado, dijo no, ni transubstanciación ni consubstanciación. La cena no es más que un símbolo. No es más que un símbolo. Es simplemente un rito y un símbolo externo que no implica nada. Calvino tomó una posición, creo yo, más bíblica, y él dijo no, ni consubstanciación, ni solamente símbolo. Ella es un signo. La Santa Cena es un signo. Y yo creo eso. Porque la Santa Cena no es meramente un símbolo que simplemente tú participaste de él, si lo hiciste bien o no bien. No, Pablo dice que la cena implica algo más, porque si tú participas mal, Pablo dice, algunos están enfermos y otros duermen, es decir, otros han muerto, dándonos a entender que la cena es más que un símbolo, es un signo. Bien, los reformadores consideraban que para que una iglesia sea iglesia debe administrarse correctamente los sacramentos. ¿Qué significa esto? Bueno, que se deben hacer conforme a los mandatos y principios que la Biblia da. No voy a ahondar mucho aquí, pero sí quiero decir esto. Respecto al bautismo, si nosotros vamos a Hechos, bueno, ya les mencioné el texto de Mateo 28, donde está la gran comisión, o una parte de esa gran comisión, y una de las cosas que Cristo dice es: vayan por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos. Por lo tanto, ese es un mandato, es imperativo. Toda iglesia de Cristo debe bautizar a los discípulos. Si una organización que se llame cristiana no bautiza, entonces no tiene un elemento esencial que identifica a la iglesia. He conocido grupos que se congregan como iglesia, donde únicamente se pueden bautizar los que puedan costear un tour a Israel, que en pesos colombianos vale como 10 millones, unos $5,000. Y si no pueden ir allá a Israel y bautizarse en las aguas del Jordán, entonces no los pueden bautizar. Bueno, eso no es iglesia. Porque la Biblia nos muestra que los cristianos no se tenían que ir a bautizar allá. ¿Recuerdan el eunuco que yendo por el desierto y habiéndole predicado, creo que fue Felipe, ¿cierto? Y habiéndole expuesto el evangelio de una forma clara, este eunuco dice: oiga, allí hay mucha agua, ¿será que puedo ser bautizado? Y él dijo que sí, y eso no fue en el Jordán. Todas
casi todas las narraciones que Hechos da de personas siendo bautizadas fue muy lejos del Jordán. Y la Biblia dice que fueron bautizados. Es un mandato claro que Cristo dio. Hagan discípulos. Y una señal inicial de este discípulo es que él es bautizado. El bautismo es ese elemento ceremonial inicial que nos identifica como cristianos. Esa es la razón por la cual en Hechos no se concebía la conversión y la unión a la iglesia sin el bautismo. Pero puede que alguien diga: pero pastor, hoy día casi no practicamos eso. No es que alguien se convirtió e inmediatamente vamos a bautizarlo. ¿Por qué no? Si en la Biblia se nos dice que inmediatamente eran bautizados. Cornelio, cuando se convierte esa misma noche, es bautizado. El carcelero, cuando él es convertido, él y su esposa, todos ellos son bautizados al instante. Hechos 2, los que se convierten bajo la predicación de Pedro, todos son bautizados inmediatamente. ¿Por qué hoy día no? Bueno, hay que tener en cuenta algo. En el siglo I, especialmente en el mundo judaico, cuando una persona se bautizaba en el nombre de Cristo, esta persona estaba identificándose con Cristo, el cual había sido matado por judíos y romanos. En ese tiempo, la persona que se bautizaba, identificándose así con la bandera de Cristo, se convertía en reo de muerte. Por lo mínimo, sus padres y familiares judíos lo desheredaban. Los judíos no querían tener tratos comerciales con nadie que era considerado tránsfuga, que había abandonado la religión de los padres para adoptar una nueva religión donde había un hombre que se decía ser Dios, lo cual para ellos era terrible, porque el credo principal del judío es que Jehová es uno, un solo Dios, y que venga un hombre nacido de una mujer judía diciendo que él es Dios. Esto era un sacrilegio terrible para los mismos. Por lo tanto, toda persona que era bautizada inmediatamente se convertía o en reo de muerte u objeto de persecución, lo cual significa que no todo el mundo iba a tomar la decisión apresurada porque es el boom de este tiempo, porque si no hago eso soy out. No, realmente el que tomaba la decisión de bautizarse conocía las consecuencias terribles que eso implicaba. Así que no era algo sencillo. Hoy día las circunstancias han cambiado. Hoy día incluso en algunas partes está de moda identificarse como cristiano. Es que yo soy cristiano, es que yo voy a un grupo de oración. Ya no es tan vergonzoso, ya no es algo como que te van a estigmatizar. Antes, por el contrario, hoy día estamos experimentando un avivamiento espiritualista en todas las religiones, todas, y casi todas están creciendo mucho por ese avivamiento espiritualista. Una cosa es espiritualismo y otra cosa es lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Y en este despertar hacia lo espiritual, la sociedad postmoderna, cansada de ese materialismo y ese cientificismo que caracterizó al siglo XX, hoy día tan cansados que ellos quieren como algo que les dé paz, y están en un despertar hacia el espíritu y lo es espiritual. Esa es la razón por la cual la nueva era tiene un auge impresionante. La compra
de las piedras esas, del cuarzo, de la música de la nueva era, toda esta ecología que hay hoy, es esa necesidad espiritual que el hombre tiene, pero que no la enfoca hacia Dios, que no la enfoca hacia la verdadera espiritualidad, sino hacia lo falso. Creo que esa es una de las razones por las cuales el carismatismo y pentecostalismo ha crecido mucho en nuestros tiempos, porque ellos ofrecen cierta experiencia mística, que es lo que el hombre está buscando hoy día. Entonces, bautizar a cualquiera que hoy en estas circunstancias diga, no es que yo creo en Cristo, yo quiero buscar a Dios, yo quiero lo espiritual, y que esto, bueno, es un riesgo, porque realmente no se puede determinar en un principio el estado de su conversión. Esta es la razón por la cual buena parte de las congregaciones tomamos cierto tiempo, que no debe ser mucho, pero sí se toma cierto tiempo breve, en el cual por lo menos se le dé una instrucción básica de las cosas fundamentales del evangelio, y los pastores por lo menos preguntarle y cerciorarse que entiende lo básico, lo fundamental del evangelio de Cristo. Y ahora, a pesar de que en el Nuevo Testamento la situación de los que se bautizaban era un poquito peligrosa, no obstante hubo bautismos de falsos creyentes. ¿Recuerdan a Simón el mago? ¿Sí? En Samaria. La Biblia dice que uno de los diáconos, ¿quién fue el que fue a predicar allá? Esteban, ¿verdad? Él fue a predicar, se convirtieron muchos, dentro de ellos Simón el mago, y todos ellos fueron bautizados. Luego, cuando fue Pedro y les dice, bueno, ya fueron bautizados y todo esto, ya recibieron al Espíritu Santo, ellos dicen, no sabemos. Pedro ora y ellos reciben el Espíritu Santo de una forma parecida como los judíos lo recibieron en Pentecostés, y los gentiles lo recibieron en la casa de Cornelio. Si se dan cuenta que hay tres clases de grupos, tres grupos que identifican a tres clases de personas, y cada uno, por decirlo así, experimentó su Pentecostés. No porque el Pentecostés iba a ser algo repetitivo para todos, mas sí dando a entender: gentiles han sido aceptados por Dios, judíos han sido aceptados por Dios, y samaritanos, que eran como una mezcla entre judío y gentil, eran aceptados por Dios. Y cuando Simón el mago ve que Pedro tiene esa capacidad de orar por las personas y que ellas reciban al Espíritu Santo, él se entusiasmó mucho. Y él dijo, wow, yo quiero tener eso. Él no se había desprendido todavía de sus artes mágicas, o al menos del amor a todas estas cosas. Y él dice, no, yo tengo que tener eso. Y él pensó, como piensan hoy los de la teología de la prosperidad. Él dijo, no, ya yo sé cómo es que el apóstol, el gran apóstol, me dará la unción. Voy a hacerle una siembra. Eso es lo que él hace. Él va donde Pedro y le ofreció dinero para que a cambio le diera la unción apostólica. Solo que Pedro, que era un verdadero apóstol, no le respondió como le responderían hoy los apóstoles que pululan en el mundo, sino que Pedro dice: perezcas tú y tu siembra, perezcas tú y tu pacto, porque tú piensas que el don de Dios se compra con plata. Si se dan cuenta que los apóstoles que hay hoy son contrarios a los apóstoles de Cristo, porque ellos incitan a la gente y le dicen: venga, traiga su siembra, pacte con Dios, reciba su milagro a cambio de plata. Y Pedro dice: perezcas. Y le dice: veo que estás en hiel de amargura, estás en prisión. Él no era salvo.
Era, como alguien dijo, un falso positivo. Era un falso creyente, pero fue bautizado incluso en el tiempo apostólico. Por lo tanto, si eso pasó en ese tiempo, ¿cuánto más puede pasar hoy día? Por lo tanto, es necesario que los pastores tomemos cierto tiempo para analizar. No digo mucho tiempo, pero sí un tiempo prudente para ver si por lo menos entiende lo que es el evangelio. Ok, esto con respecto al bautismo. Pasemos a la cena, y quiero ser breve porque esto van a leerlo mucho en los dos libros que se les dio. Respecto a la Santa Cena, recuerden que la marca dice la administración correcta de los sacramentos. La Santa Cena, así como el bautismo, debe ser administrada correctamente. Y esto de correctamente es que debe ser hecha en el espíritu apropiado que la Biblia da. No es un rito insignificante. Una de las cosas que veo en el mundo evangélico de hoy día es que la Santa Cena sí se celebra, porque ya hay unas congregaciones que lo hacen cada 6 meses, cada año. Si acaso la celebran, la convierten en un apéndice del culto, pequeño, y por lo general, como hubo mucha música, baile, guitarra y canción, entonces el espacio que queda para la cena es tan poco que alguien me contó que una congregación aquí en un estrato alto, la Santa Cena consiste en que al terminarse el culto, los ujieres se paran en la puerta y cuando la gente sale, les dan la copita y el pan, y ellos se van para su taxi, su carro o su bus, consumiendo los elementos. Creo que esa es una forma inapropiada de celebrar la cena. Ella debe tener un elemento especial en el culto de Dios. Hechos nos dice que como parte del culto estaba el partir el pan, el celebrarla, el participar de este sacramento que Cristo mismo mandó, y debe ser hecho con plena conciencia. Debe contener los dos elementos, el pan y el vino. No debe estar ausente ninguno de los dos. Siempre estamos preguntándonos, debe ser pan sin levadura, pan con levadura, debe ser vino de esos que tienen alcohol, o debe ser jugo de la uva o Coca-Cola, o si no hay pan puede ser una arepita paisa o venezolana. Ok, bueno, creo que nos complicamos mucho con estas cosas. No se nos debe olvidar. El elemento central de la cena es recordar la muerte de Cristo, ¿sí? Y elementos esenciales de la Santa Cena son el pan y el vino. Y ahora, ¿necesariamente tiene que ser pan? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las zonas donde el pan prácticamente no se conoce? Bueno, yo pienso, y esto aquí doy mi opinión, debemos ser lo más fieles a lo que la Biblia misma nos muestra. Y si hay la facilidad de conseguir pan y conseguir vino, ok, pero si no hay la facilidad, recuerden que en los tiempos bíblicos, ¿qué era lo que representaba el pan? El pan era el elemento esencial en la dieta judía. Siempre se nos dice que recibieron a fulanito y el banquete que le daban era pan. Bueno, yo siempre pienso, a mí no me agrada mucho el pan. Y digo, uy, no, a mí sí me ofrecían eso. Era pan con pescado. Bueno, ese era el elemento central de la dieta judía, y el pan representaba el alimento, la provisión.
el sustento. Entonces creo que si en una comunidad no se puede encontrar pan, bueno, ellos deben usar ese elemento fundamental de su dieta, que sea lo más parecido al pan y que se deje partir, porque la Biblia dice que Cristo partió el pan. Bien, y Él dijo: yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Debe ser vino con fermentado o no? Bueno, ese es un conflicto hoy. Gracias al auge del fundamentalismo evangélico, se convirtió en una práctica casi universal en el continente americano, especialmente el que no se consuma vino que tenga alcohol, sino jugo de la vid. Y creo que tiene sus consideraciones. Por un lado, el alcoholismo es una realidad muy presente en nuestro continente latinoamericano. Tal vez exceptuando un poco a Argentina y a Chile, que han heredado cierta cultura mediterránea, donde la gente acostumbra, incluso los cristianos, a tomar vino como un aperitivo y no con el fin de emborracharse. Del resto de toda Latinoamérica, que tenemos una cultura un poco más influenciada por la herencia indígena y la herencia africana, el consumo de alcohol no es simplemente como un aperitivo, sino que casi siempre tiene como fin emborracharse. Eso es lo que se da en casi toda Latinoamérica, y creo que es una de las razones por las cuales hoy día se ha extendido mucho la práctica de no dar vino, sino dar jugo de la uva. Yo no veo ninguna complicación en que se pueda usar cualquiera de las dos cosas. En la Biblia se nos habla del vino y se nos habla del fruto de la vid, pero no es bíblico llegar a ese fundamentalismo radical de afirmar que el vino que se usaba en la Pascua era un vino que no era fermentado. Si no era fermentado, no era vino. Y ellos sí que sabían lo que era el vino, y ellos sí que se tomaban su tiempo para fermentarlo. Es tanto el colmo de este fundamentalismo que algunos dicen que el vino que Jesús hizo en las bodas de Caná no tenía alcohol. Si no tenía alcohol, no era vino. Y que este era un buen vino se deja ver en que el maestresala dice: ¿cómo así que dejaste el mejor vino para la última? O sea, era un vino delicioso, y ellos sí que conocían lo que era eso. Entonces, no es necesario irnos a un extremo si no deseamos acolitar un poco esta cultura de borrachos que hay hoy. No es necesario irnos al extremo de negar o rechazar lo que la Biblia de una forma clara dice, que el vino de la Santa Cena contenía alcohol. Se deja ver que en la iglesia de los Corintios, cuando participaban de la cena, algunos tomaban mucho vino, y Pablo dice que algunos se emborrachaban. Entonces sí contenía alcohol. Y si alguien lo quiere hacer hoy, bien. En nuestra congregación no lo hacemos en consideración a los que vienen con esas prácticas de la borrachera. Bien, solo esto iba a decirles sobre los sacramentos, porque van a ir en los libros, se habla exhaustivamente sobre ese tema y no quiero repetir lo que los libros dicen. Vamos a entrar a la tercera parte, el ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica. Alguien se rió porque dije borrachos. Vuelvo a insistir, no soy enemigo de la psicología totalmente, aunque creo que sí, creo que tiene algunas cosas que se pueden rescatar, pero hay muchas cosas que no. Y una de las cosas que la psicología trajo es que los vicios y los pecados del hombre los convirtió en enfermedad. Entonces, el término alcoholismo es un término relacionado con esa definición
de esa práctica como que es una enfermedad, pero yo no lo veo así en la Biblia. En la Biblia, el consumo alto de alcohol es visto como un pecado, no como una enfermedad. Y en la Biblia no se le llama alcoholismo, sino que se le llama borracheras. Entonces, a las personas que practican esto no se les dice alcohólicos, sino borrachos. Porque eso es lo que ellos son. No es una enfermedad, es un pecado. Ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica. Esta es la tercera marca que identifica a una iglesia. Y para esto vamos a ir, por favor, a Mateo. Mateo 16. Mateo 16. Perdón, esto es mal. 18. Desde el verso 15. Dice así, Mateo 16, 18 desde el verso 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Quiero contextualizar de qué es de lo que Cristo habla aquí. Cristo aquí está dando instrucciones a la iglesia naciente de cómo debe ser el trato entre ellos. Y Cristo aquí desde el verso 15 da una herramienta valiosa a la iglesia para que ella se preserve siempre santa. Recuerden que una de las marcas que los padres apostólicos vieron en la iglesia es que ella es santa. Ella es santa. Su carácter es eso. Pedro dice que ella es santa de acuerdo al llamamiento que le ha hecho, y el que la llama es un Dios santo. A causa de que el que llama a la iglesia es santo, de que el que redime a la iglesia es santo, de que el que habita en la iglesia es el Espíritu Santo, entonces ella debe ser santa y debe mantenerse santa por dentro y mantenerse santa frente al mundo. Pero siendo que los miembros de esta iglesia visible, o como otros le llaman, de esta iglesia militante, siendo que los miembros todavía tienen pecado residual en sí mismos y todavía pecan y pueden pecar gravemente, entonces Cristo, además de la cena, además del bautismo y además de la predicación, que son medios de gracia, le da otro medio para que ella se mantenga santa. Y este otro medio es la disciplina eclesiástica. La disciplina es un medio eficaz que, acompañado de la predicación y los sacramentos, nos lleva a crecer en santidad. En la iglesia, la gente o los miembros no pueden vivir como ellos quieran. Ellos tienen que vivir conforme a lo que Cristo manda. En la iglesia no solamente Cristo es Salvador, sino que Él es Señor. Y el cristiano o la persona que pone su fe en Cristo debe aceptarlo como las dos cosas: Salvador y Señor. Hoy día se está popularizando entre los medios bautistas fundamentalistas la doctrina de que una persona lo único que necesita para ser salvo es recibir a Cristo como Salvador y no como Señor. Que si no lo recibe como Señor, bueno, va a ser un cristiano carnal, pero que él sigue siendo cristiano y sigue siendo salvo por una cosa: porque repitió una oración.
Bueno, eso es una doctrina contraria a lo que la Biblia dice. Cristo no solamente salva a su pueblo, sino que Él es Señor sobre su pueblo. Y cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, automáticamente estoy reconociéndolo como Señor. La iglesia reconoce a Cristo como Señor y Cristo es el que le dice a la iglesia lo que ella debe ser y hacer. Por lo tanto, Cristo, conociendo que los miembros de la iglesia militante todavía tienen pecado residual en sí mismos y que iban a causar escándalos al nombre de Cristo, al evangelio y en contra de la santidad de la iglesia, le dio una herramienta valiosa para que frene el crecimiento del mal dentro de sus filas. Dice Cristo, aquí está presentando una situación hipotética de un hermano que peca. En este caso es un conflicto irresuelto entre dos. Pero, como luego van a ver en los libros, la disciplina eclesiástica de la que se trata aquí, que incluso conlleva la excomunión, se aplica sobre lo que nosotros denominamos pecados escandalosos. Pecados escandalosos o pecados públicos. Quiero explicar esto. Este proceso que nos da Cristo aquí de disciplina, bueno, si alguien, por ejemplo, mintió, ¿cierto? Una esposa está furiosa porque el esposo llegó 30 minutos más tarde. Y el esposo sabe que la situación va a estar fea. Entonces él, con el fin de que las cosas no se compliquen mucho, dice: no, amor, lo que pasa es que había un trancón, había un tráfico impresionante. Y no era así. Simplemente se quedó conversando con un amigo. Es necesario aplicar el principio de disciplina eclesiástica en el sentido de que ella tiene que ir donde los pastores y a hablar con él, suspenderle la Santa Cena y tal vez pensar en la excomunión. No, porque si fuera así, todos los miembros de las iglesias visibles de Cristo estuviéramos siempre bajo disciplina. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en esta iglesia antiguo testamentaria también existía la disciplina eclesiástica, solo que era un poquito más drástica, ¿no? La excomunión era por medio del apedreamiento hasta la muerte. Pero la excomunión en la iglesia antiguo testamentaria no se aplicaba sobre toda clase de pecado, ¿no? Sino que se aplicaba sobre inmoralidad sexual, pero no sobre toda clase de inmoralidad. Porque cuando la Biblia nos dice que un hombre soltero iba por el campo y se encontraba con una virgen y la forzaba a acostarse con él, que era un pecado de fornicación, la Biblia dice que se debían casar, ¿cierto? Y no los manda a que los maten. Pero si ustedes ven todas las ocasiones en las que Moisés dice mátenlo, todas son pecados escandalosos, pecados contra la ley de una forma, ¿cómo es que le llama? Hebreos 10, de una forma deliberada, ¿cierto? Y pecados que causaban mucho escándalo al nombre de Dios. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, el proceso de disciplina eclesiástica correctiva se aplica sobre esta clase de pecados a los cuales se le llama escandalosos. No significa que el resto de los pecados son insignificantes, no. Todos son importantes, todos son pecados que causan ofensa al nombre de Dios, pero están unos que afectan más la imagen santa y la santidad interna de la iglesia local
y la Biblia manda que en estos casos se ejerza ese proceso de disciplina. Así que aquí encontramos, supongamos el caso de un hermano que va por la calle, aquí por la playa, ¿cierto? Y pasó por aquí, por este parque que está acá atrás, ¿cómo es que se le llama? El parque del periodista, ¿no? O el parque de los marihuaneros. Entonces usted va allá y pasa por el parque y ve a un hermano que está sentado allí tomándose una cerveza, y al lado hay como 5 o 6 más cervezas que ya se las tomó él. Bueno, cuando usted ve eso, dice Cristo, no es que usted va a publicar la foto por Facebook y a escribir allí, ay hermanos, vi a fulanito de... No, dice Cristo que lo primero que debe hacer es a ese hermano que pecó contra ti. ¿En qué sentido? Está pecando contra la iglesia de Cristo. Está causando escándalo al nombre de Cristo, a la santidad de la iglesia. Tú debes ir donde Él, y solos, no por Facebook, no por WhatsApp, no por nada de eso. Tú y Él solos, no se lo vas a contar a nadie más. Tú y Él solo, en ese instante lo confrontas y lo exhortas al arrepentimiento. Y lo haces con amor, pero con firmeza. No lo juzgas en el sentido de que, es que ya yo decía que tú no eras eso que aparentabas. No. Considerándote a ti mismo, dice la Biblia, considerándote a ti mismo. Te sientas con Él, lloras con Él, lo combinas al arrepentimiento y a abandonar eso. Dice Cristo que si Él te oyere, o sea, si Él se arrepintiere y reconociere, sí hermano, mira, es que yo estoy mal, tengo esto y esto, reconozco esto y me arrepiento, acompáñame, ayúdame, yo no quiero continuar así. Dice Cristo, el asunto llega hasta allí. Ya no sigue más este proceso de disciplina. Pero dice en el verso 16, más si no te oyere, supongamos que él diga, no hermano, tú estás confundido, yo estaba evangelizando aquí a todos estos drogadictos, pecadores entregados al mal. Y le preguntas, bueno, ¿y la cerveza que tenías allí? Dice, no hermano, eso era una ponimalta. Solo que el envase es muy parecido, pero eso era una ponimalta. Dice, pero ¿y qué cuando vi que te levantaste, que yo me iba acercando y casi que te caes mareado? No, lo que pasa es que yo tengo los triglicéridos altos. Y cuando me levanto así, bruscamente, siempre me da mareo. Y usted ve que busca evasivas y autojustificación. Entonces, dice Cristo, tienes que buscar a 2 o 3 personas que sirvan como testigo en esta confrontación y que ellos mismos puedan exhortarlo al arrepentimiento. Pero estos 2 o 3 testigos deben ser personas confiables. A lo mejor otros que lo hayan visto en esa misma situación, pero no deben ser personas muy comunicativas, porque si no, el proceso se daña. Recuerde, la disciplina eclesiástica no busca la destrucción del impenitente, no, busca es conducirlo al arrepentimiento. Eso es lo que se busca. No es que se destruya, no, es que Él proceda al arrepentimiento. Dice Cristo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese es un principio antiguo testamentario. No se podía juzgar ni acusar a nadie, al menos que hubiesen 2 o 3 testigos. Ese es un principio bíblico que nos libra de muchas atrocidades. Y luego dice en el 17, si no lo oyere a ellos, o sea, a ti y a los 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia. ¿Qué significa esto? Dilo a la iglesia. Significa
que utilizando los medios conforme al gobierno que la iglesia local tenga, hablará con los pastores, llevará sus testigos, les mostrará las pruebas de la falta de arrepentimiento y de la continuidad en el pecado escandaloso del hermano, para que los pastores hablen con el hermano y lo exhorten al arrepentimiento. Y si el hermano no se arrepiente, dilo a la iglesia, convoquen a los miembros y pónganlos al conocimiento de lo que está pasando. No es que en un culto de escuela dominical el pastor por los altos parlantes va a decirle a todos los que van. No, es únicamente a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia local? Los pastores, los diáconos y los miembros oficiales. Luego vamos a estar viendo este aspecto de la membresía de la iglesia local. Y los pastores convocan a la asamblea. Y los pastores con tristeza exponen la situación. Y dice, Pepito Pérez está entregado al vicio de la borrachera. Y ya lo han visto varias veces, lo exhortan y él siempre saca justificaciones y no se ha arrepentido. Lo hemos combinado al arrepentimiento y no ha hecho caso. Y la asamblea allí ora por Pepito Pérez, llora por él, si está allí lo exhorta al arrepentimiento. Y luego dice, y si no oyere a la iglesia, si no se arrepiente, luego de que se lleva el caso a la asamblea, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Esta es una expresión rabínica que significaba ténganlo por inconverso. No que sea un inconverso, pero ténganlo como tal. Ya él no quiere andar junto con ustedes, él no quiere andar como iglesia de Cristo, él quiere andar como un mundano. Por lo tanto, ustedes no deben tenerlo en la comunión eclesiástica, ni el mundo que está alrededor debe verlo como miembro de la iglesia de Cristo, porque es una mancha, es alguien que está manchando el nombre santo de Cristo, el nombre santo de la iglesia. Ténganlo por inconverso, lo que significa excomulguen. Excomulguen, la excomunión es una doctrina bíblica, aquí está. Pero quiero recordarles algo. Así la disciplina llega a la excomunión, expulsarlo. Eso es un acto de amor, es un acto de misericordia. Hoy día en este falso amor que la cristiandad tiene, dicen, no, ¿cómo vamos a ser tan prepotentes, tan malos de expulsarlo? Hay que tener misericordia. ¿Cómo así que van a exponer este caso públicamente? No, esto hay que tener más amor. Es que la disciplina, cuando implica incluso la excomunión, es un acto de amor, es para que él proceda al arrepentimiento. Y Pablo dice, para que los demás teman, para que no sigan por ese mismo rumbo, para que sepan que si hacen eso, les pasará lo mismo. Y dice Cristo, verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí Cristo continúa utilizando el mismo lenguaje rabínico de su tiempo. Cuando en la sinagoga una persona era expulsada, el rabino decía, Pepito Pérez ha sido expulsado porque él está atado. ¿Atado a qué? Al pecado. Cuando Pepito Pérez se arrepentía y abandonaba eso y era recibido en la sinagoga, el rabino decía, Pepito Pérez ha sido restaurado a la comunión porque él está desatado, ya no está atado a ese
pecado. Y lo que Cristo nos muestra aquí es que Él le está dando la autoridad a toda iglesia local bíblica que sigue un proceso justo como el que está aquí y excomulga a una persona. Lo que Cristo dice es: la decisión disciplinaria justa que la iglesia local toma con sus pastores y miembros, de esa disciplina se toma nota en el cielo. Eso es lo que dice. Él le está dando autoridad a la iglesia para que ejerza la disciplina, incluyendo la excomunión. Pero hoy día, en esta cristiandad tan sensual, tan fantasiosa y mística, la disciplina eclesiástica se mira como algo insignificante. Les voy a contar un caso de lo que pasa usualmente. Resulta que en una congregación tienen un grupo musical. Hay un joven, tal vez el que toca el piano, y lo toca bien y está allí. Y un día la iglesia descubre que este joven estaba en fornicación con una de las miembros del coro. Lo ponen en disciplina, ejercen todo el proceso. Y este chico, en el proceso de la disciplina, o tal vez siendo excomulgado porque no se arrepiente, decide irse para otra parte. ¿Qué es lo que usualmente pasa hoy día? En las pocas iglesias que todavía conservan la disciplina eclesiástica, cuando se pone bajo disciplina a una persona, por lo general lo que ella hace es irse para otro lado. Resulta que en otra iglesia también tienen su grupo musical, y el muchacho que tocaba el piano tuvo que irse a hacer una maestría para otra parte y están sin pianista. La iglesia está que ora, el pastor está que ora. Acaban de hacer 7 días de ayuno para que Dios mande un pianista, y efectivamente llega este chico impenitente que no se ha arrepentido, que se fue porque no se quiso someter a la disciplina, que desatendió la autoridad que Cristo le dio a la iglesia local. Y él llega allá y saluda al pastor, y el pastor se entera de que él toca el piano. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor, que me enviaste al pianista. Ni siquiera le pregunta por qué razón se fue de la otra iglesia. No les importa. Hoy no nos importa eso. Y lo ponen a que toque el piano. Cuando Cristo en el cielo dijo, Él fue excomulgado, en el cielo tenemos nota de que Él está excomulgado, está bajo disciplina eclesiástica. Ustedes no pueden hacer esto. Él debe someterse al proceso que la iglesia local tiene. Porque dice Cristo que todo lo que atéis en la tierra, ¿quién le habla a Él aquí? ¿A quién? Cuando dice todo lo que atéis, eis, a quien incluye a la iglesia. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Oiga, y esta cristiandad de hoy está tan mal que este texto no lo aplican para lo que dice, que es la disciplina eclesiástica, sino que lo aplican para cosas tontas, para cosas místicas, cosas esotéricas. Y entonces, si usted va a salir de su casa y su madre es de esta clase de cristianos, y tal vez está que llueve o va a lloviznar, y su mamá le dice, mira, hijo, sal con una sombrilla porque si te mojas te va a dar gripa, y este cristiano místico de este tiempo dice, ato esas palabras. Dios no nos ha dado esa capacidad. Un día yo recuerdo que en una clase de Mintz, una señora que yo la conocía me decía, no, yo sé que mis hijos son cristianos, son salvos, y me lo decía en la clase. Yo le pregunté, bueno, ¿cómo lo sabes? Porque yo sé que ellos no eran convertidos.
¿Cómo lo sabes? Es que yo los até a la sangre de Cristo. Yo le dije, mira, lo único que tú puedes atar son los cordones de tu calzado. Dios no nos ha dado ninguna autoridad para atar y desatar cosas. El texto habla de la disciplina eclesiástica y concluye el verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué cualquier cosa se refiere? A las cosas que se relacionan con la autoridad que la iglesia tiene. 2 o 3 están reunidos en el nombre de Cristo. La asamblea, los miembros están allí. Y las decisiones disciplinarias que ellos toman conforme a un principio justo. Cuando ellos encomiendan esto a la causa de Dios, Cristo dice, la iglesia tiene la autoridad para hacerlo. La disciplina eclesiástica no es meramente un asunto de hombres, como algunos dicen. Es Dios mismo el que está allí en todo proceso justo, disciplinando a los suyos.